Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa del día de hoy, Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos estudiando el Evangelio de San Mateo. En cada camino que estamos haciendo, que es como ir dando pequeñas puntaladas, capítulo por capítulo, versículo por versículo, en la medida de nuestras posibilidades en que vamos explicando y vamos conociendo más, adentrándonos en este gran misterio de lo que los autores sagrados, los autores bíblicos nos quieren transmitir. Hacer una buena exégesis. Bueno, que ya la pareí, en bareí, ¿verdad? Sin decir lo esencial y lo fundamental. Vamos a mirar un poco y definir de que el niño que ha nacido, justamente en este 25 de diciembre, de María, esposa de José, los elementos son fundamentales. El niño que ha nacido, hijo de María, nacimiento con María, esposa de José, nada más y nada menos, ¿verdad?, que la esposa de José, penetra ya en el campo de la herencia de Abraham y de David. Penetra en el campo de la herencia de Abraham y David. Pero a la vez Jesús desciende directa y poderosamente del Espíritu Santo. Por eso es la doble genealogía. Ya hemos explicado bastante, pero volvemos a insistir y subrayar. De esta manera, en el campo de la herencia, ¿verdad?, en cuanto a pueblo, en cuanto a que recibe esa marca registrada del pueblo de Judá, Jesús lo hace, ¿verdad? Y por eso es hijo de David y es hijo de Abraham. También nosotros podemos decir que hay una descendencia directa y poderosa del Espíritu Santo. Descendencia directa y poderosa del Espíritu Santo. Esto significa que el hombre siempre se va a encontrar también ante este misterio, que es el misterio luminoso, el misterio de Dios, el misterio que trasciende lo simplemente carnal o lo simplemente histórico. Proviene de la fuerza de Dios que ha comenzado a concentrarse en nuestro mundo. Proviene de la fuerza de Dios que ha comenzado a concretarse en nuestro mundo
En este mundo nosotros encontramos, ¿verdad?, esta fuerza de Dios. Ahora, es un efecto del Espíritu que viene a mostrarse en su persona y su manera de actuar desde el bautismo. Nos preguntamos, y atención a estas preguntas, que muchas veces son preguntas más bien retóricas, pero que nos pueden ayudar para dar una respuesta cierta para nuestra vida. ¿Qué es el niño?, decíamos, nos preguntábamos. El niño es la expresión, la realidad de Dios para con nosotros. Surge del Espíritu y concreta su fuerza en nuestra tierra. Ese es entonces el Jesús. O ¿qué es el niño? También, ¿verdad? ¿Qué es el niño? El niño que está abierto a esta fuerza de Dios. El niño proviene de la fuerza de Dios, que ha comenzado a concentrarse en nuestro mundo en un efecto del Espíritu que viene a mostrarse en su persona y su manera de actuar desde el bautismo. Bueno, el primer elemento es esto que nosotros encontramos aquí. Pasamos, ¿verdad?, a un segundo momento. Jesús es Dios para nosotros, aspecto divino, doble genealogía. Jesús es Dios para nosotros. Y en la tierra también, ¿verdad?, está respondiendo a todo un camino y a todo un proceso de liberación. Jesús es Dios, pero Jesús también es bien concreto. No ha surgido simplemente de los padres. Es Dios mismo que es el que le hace nacer desde María. Es el que le hace nacer desde María. Es el mismo Dios, ¿verdad? Es el mismo Dios el que le hace nacer desde María. ¿Qué hace el niño? Ahora, la pregunta, ¿verdad? Interesante. Porque primero nos preguntaba ¿qué es el niño? Ahora, ¿qué hace el niño? ¿Cómo podemos descubrir en su misterio la verdad del Padre? ¿Cómo vamos a descubrir la verdad del Padre en este niño? ¿Qué es lo que me está queriendo transmitir este niño? El texto afirma, salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la palabra decisiva, Toda la fuerza del Espíritu, el Maestro de las cosas, todo esto, toda la fuerza, y sobre todo mirándolo como un misterio, ¿verdad?, dentro de la propia vida, también nos hace entender la presencia de Dios en nuestra tierra y se dirige a esta certeza. Es decir, por una parte, es la palabra destructiva y al mismo tiempo es algo entonces que está como que bloqueando, ¿verdad?, toda acción. Por eso el texto afirma, salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí estamos entrando en el aspecto ya moral, ¿verdad? Porque nosotros ya estamos juzgando y le estamos diciendo, eso está mal, sos un pecador o lo que sea. Bueno, eso ya estamos entrando en un aspecto más bien moral. Lo demás queda ampliamente donde cada uno se da cuenta y se aplica en qué no está funcionando, en qué no está bien. Por lo tanto, Dios que salvará a su pueblo, la salvación se ha realizado ya en nosotros. Jesús, hijo de Abraham y de David. Esto lo encontramos en varios evangelios y por eso decimos que Jesús que aparece por todas partes, ¿verdad? Y al mismo tiempo Jesús, hijo de Abraham y de David, retoño de María, es quien nos salva. Su acción nos encamina hacia el secreto divino, a la verdad de nuestra tierra. Toda esta acción que nosotros realizamos, toda esta acción que nosotros también compartimos, por decirlo así, siempre nos va a llevar hacia una acción muy interesante que nos incluye, ¿verdad?, en la verdad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Forman el origen, fundamento y meta de las cosas. Meta de las cosas. Entonces, queridos hermanos, me parece que esto es esencial y fundamental, ¿verdad?, de nuestro camino, de entender lo que es la doble genealogía, porque la doble genealogía está diciendo Jesús que es verdaderamente Dios y Jesús que por otra parte se encarna, entra en la historia del hombre, se abaja, es también verdadero Dios y verdadero hombre.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos en el segmento de Ñande Yarañe Entrevista. Estamos con Héctor Acuña, con quien compartimos algunas de las situaciones también bastante complicadas, difíciles, pero sobre todo también preocupantes por las que estamos pasando, no solamente en el Paraguay, sino que en todo el mundo. Héctor, quisiéramos saber qué es esto de la educación, ¿verdad?, integral que están diciendo y que están queriendo proponer a través de esta ideología de género. Me parece muy interesante, padre, la pregunta, porque yo siempre le digo a la gente, cuando te digan proyecto integral de ayuda, cuando metan la palabra integral en cualquier cosa política, desconfía, ¿verdad? Porque la palabra se ha usado para cualquier cosa y finalmente ha terminado solamente en el poder de cierta élite política, ¿verdad? Entonces, cuando nos dicen educación sexual integral a los padres de familia, ¿a qué se refieren, verdad? Primero quiero hacer algunos razonamientos con ustedes, queridos televidentes, padres de familia, de que cuando uno va a la escuela, ¿aprende matemáticas integrales? No, aprende matemáticas básicas. Cuando uno va a la escuela o al colegio, ¿aprende literatura integral? ¿Aprende todo sobre literatura? Por supuesto que no. Aprende lo básico. Entonces, siempre la educación tiene que ser básica. Y esto por una razón. A medida que más cosas se quiere enseñar en la escuela, menos cosas se puede enseñar en la casa. Porque el tiempo es un recurso escaso. Y si uno va a empezar a enseñar de todo en la escuela, entonces vamos a ir, por ejemplo, a las dobles jornadas escolares, por ejemplo. Eso implica que el chico esté menos en la casa, esté menos con los padres, con la madre o con la persona que está al cuidado de él, y por lo tanto eso implica que más le está cuidando el Estado que la familia. Así que yo le advierto a los padres, cuidado con estos proyectos que hablan de doble escolaridad, incluso de ciertas cosas que se dan en la escuela. Cuanto más cosas te da la escuela, por más de que se le llame justicia social, y menos cosas le dan los padres, esa es una manera de robar la patria potestad. Yo le invito a los padres a hacer este razonamiento antes de entrar en el detalle de la educación sexual integral. Porque una de las razones por las cuales los padres no nos gusta que nuestros hijos reciban regalos es porque sabemos que pueden sucumbir ante la influencia de quien le da los regalos. Entonces, si todos los días tu vecino o un pariente le da regalos, le da dinero, le da cosas a tu hijo, con el tiempo esa persona se convierte en una persona mucho más influyente que uno. Lo mismo pasa con el Estado. Si el Estado le da a tu hijo 2 jornadas de 8 o 10 horas educacionales, ¿vos qué le estás educando a tu hijo en tu casa? Nada. Si además de tu hijo desayuna en la escuela, almuerza en la escuela, merienda en la escuela, ¿y qué haces vos como padre? ¿Verdad? Que eso finalmente redunda en que el Estado después te pida más impuestos, ¿verdad? O sea, te va a sacar el dinero a vos, le va a dar al político, el Estado va finalmente a criarle a tu hijo con tu dinero, lo cual no te conviene, señor papá, señora mamá. Ahora, me voy al punto de la educación sexual integral. La palabra integral yo decía que está bastante enajenada, prostituida, y la palabra es dura, pero es así. Cuando se habla también de educación sexual integral, se quiere hablar de algo como si fuera valórico, integral, axiológico, de los valores, ¿verdad? Y eso también está mal, y es una avanzada totalitaria contra la patria potestad. ¿Y por qué, señor papá, señora mamá? Porque el que enseña los valores no tiene que ser la escuela. Uno va a la escuela a practicar los valores que aprende en la casa. Uno aprende en la casa a decir por favor, uno aprende a no mentir, uno aprende a no violentar a terceros, y uno va a practicar eso en la escuela. Ahora, cuando en la escuela le quieren dar otros valores, por ejemplo, esta supuesta educación sexual integral habla, por ejemplo, de género. Entonces, o habla, por ejemplo, de la multiculturalidad. Yo le pregunto siempre a los ideólogos de la educación sexual integral, ¿cuál multiculturalidad? Porque hay un relato en el cual, por ejemplo, siempre hay ciertos grupos sociales que son víctimas, y los hombres blancos heterosexuales somos los malos. Entonces, ¿qué tipo de multiculturalidad le quieren enseñar a mi hijo en la escuela que son valores? Entonces yo le alerto a los padres a que cuidado con esa palabra integral en el tema de la sexualidad, porque eso hasta dónde llega. ¿Qué tiene que aprender un chico de 15 años en la escuela sobre sexo? Lo básico, pero es lo básico. ¿Por qué? Porque el resto queda a cargo de los padres y por supuesto de ese adolescente que va a tener su propio desarrollo personal, ¿verdad? Pero yo alerto y levanto bandera sobre esto. A medida que más educa el Estado, menos educa la familia. Entonces, a la gente que defiende la familia, lo que siempre le conviene es un Estado pequeño, que no avance demasiado sobre los niños,
que no proponga dobles jornadas, porque aparte, señores padres, si a ustedes le proponen doble jornada en la educación de sus hijos con la supuesta idea que le van a educar más, usted sabe que eso es mentira, porque tampoco con las 4 o 5 horas que ahora van los chicos no se le educa mucho que digamos, ¿no? Y quiero hacer una precisión, padre, que yo sé que vas a compartir conmigo. La escuela tiene que instruir, no educar. La educación es un deber de los padres. Y si nosotros cedemos el terreno de la educación en la escuela, entonces cedemos el terreno de los valores. Y los valores es un tema que depende de los padres, de la familia que cuida a ese niño. No sé si tiene sentido para usted. Sí, absolutamente. Son elementos también que yo siempre he defendido, ¿verdad? Porque unas veces lastimosamente, porque yo hace más de 35 años que estoy con la educación, me doy cuenta, ¿verdad? Y algunas veces perdemos tiempo, ¿verdad? En vez de enseñarle matemáticas, enseñarle física, enseñarle química, tenemos que enseñarle cómo se saluda, cómo se tiene que lavar la cara, cómo tiene que comer. Está bien, no, pero estamos sustituyendo algo que vos estabas diciendo en la familia. Evidentemente que aquí hay que procurar hacer un poco una síntesis, ¿verdad? Dentro de eso, porque siempre también en la escuela se tienen que mantener esos valores, pero que se tienen que educar principalmente en la casa. Claro, en nuestras casas, lastimosamente, con esta situación también que estamos, nuestras mismas familias divididas, nuestras mismas familias con tantos problemas, entonces nos damos cuenta que los chicos tampoco reciben educación en la casa, ¿verdad? Entonces, aquí está un poco el dilema, pero comparto en una sociedad que verdaderamente piensa y en una sociedad que, como estábamos diciendo ante esa pregunta que te dije, ¿verdad? Sobre la cuestión de que el pueblo o cada nación tiene un poco los políticos que se merecen, entonces también podemos decir que las mismas educaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? En nuestras naciones muchas veces dependen también de las familias que tenemos. Totalmente, padre. Las familias prácticamente no están pudiendo acompañar también a los chicos. Vos sabe, padre, le hizo un gran mal a la familia. Yo siempre digo que esto es progresivo, ¿no? Fíjese en lo siguiente. El matrimonio entre el hombre y la mujer que está consagrado en la Constitución es la institución social por excelencia, ¿verdad? Y de ello deriva la prole, la familia. Ciertos tipos de leyes que da el Estado, por ejemplo, son absolutamente y arbitrarias, por cierto, son nefastas para la familia. Por ejemplo, que al final cierta unión de hecho pueda ser lo mismo que estar casado, eso finalmente es un desincentivo para que las personas se casen. Y yo le digo a la gente, hay mucha más violencia en uniones de hecho que en familias constituidas con matrimonios formales frente al Estado, frente a una iglesia, que en las uniones de hecho, ¿verdad? Hay mucha más violencia en las uniones de hecho que en ese tipo de familias formales. Entonces, hoy en día hay una tercera avanzada. Al principio fue decir, las uniones de hecho de 2 o 3 años son iguales que los matrimonios formales. Bueno, ahora lo que quieren hacer es el matrimonio igualitario o matrimonio homosexual. Entonces, al final, con el tiempo, se expande tanto el concepto de matrimonio que matrimonio puede ser cualquier cosa. Y eso lo que hace es genera los desincentivos para que la gente quiera casarse. Si la gente no se casa, está comprobado, las personas no se casan, los hombres y las mujeres no se casan, está comprobado que esas uniones de hecho son más violentas, son más transitorias y finalmente más inestables para los hijos. Claro. Bueno, Héctor, queremos pedirte aquí en Yarañé un último mensaje así general un poco sobre todo lo que hemos conversado en estos días. Bueno, gracias por la invitación. A toda la audiencia le digo que se informen. Finalmente, nuestros hijos dependen de lo que nosotros le demos en la casa. Tenemos que cuidarnos de las buenas intenciones de un Estado que quiere cumplir con las funciones de los padres. Estos planes de la niñez que hablan de la hegemonía sobre los hijos son planes totalitarios, son planes espartanos, ¿verdad? Eso desde la edad antigua se dejó de lado. Entonces los padres, a medida que nosotros nos interioricemos de estas cosas y por sobre todo asumamos la responsabilidad sobre nuestros hijos, que yo creo que esa es la regla en general y que hay mucha propaganda en contra de la familia tradicional, esto va a seguir disminuyendo. Estas son élites, son pequeños grupos organizados que hay que desenmascarar y hay que señalar con el dedo de que están trayendo ideologías foráneas, por cierto, y segundo, totalitarias, destructivas y que solamente llevan a la miseria y a la destrucción de los valores de Occidente: vida, familia, libertad y propiedad privada. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces agradecemos a Héctor Acuña,
que nos acompañó y aceptó también nuestra invitación, ¿verdad? Para reflexionar. Esto es un primer momento, ¿verdad? Un primer inicio, porque sobre esto tenemos que seguir reflexionando bastante. Cuanto más nos formemos, como decía Héctor, podremos hacer frente también a todas estas dificultades que hoy en día están como que queriendo avanzar y queriéndose imponer con mucha violencia. Muchas gracias entonces, Héctor, y hasta Gracias, la Padre. próxima. Muchas gracias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando y estamos haciendo nuestro estudio sobre esta doble genealogía de Jesús, como Dios y como hombre. Decíamos, ¿qué hace el niño? Decíamos, ¿cómo podremos descubrir en su misterio la verdad del Padre? Salvará a su pueblo de sus pecados. Primero, luego de eso entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Y aquí ya te está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Dios es un ministro, ¿verdad? Aquí entonces, que salvará al pueblo de Dios y de sus pecados. Esta es la palabra decisiva. Toda la fuerza del Espíritu, el misterio de las cosas, la presencia de Dios en nuestra tierra se ve dirigida a esto. Salvará a su pueblo. Esta es la gran certeza que tiene el autor sagrado y que tiene también toda la comunidad, ¿verdad? O sea, Maray con Ñandeñe y me lleva la tupa, Marañan de Yajope, Marañan de Ate, Maralañas de Tupeñan de Yarañe. Y justamente porque tenemos un objetivo específico que es salvar, ¿verdad? Salvar al propio hombre, eso no hay ningún problema, ¿verdad? Y entonces todo esto nos conduce también hacia el futuro, el reino de su Padre, que es su reino. Su bautismo nos incluye en la verdad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que forman el origen, fundamento y meta de las cosas. ¿En qué consiste la salvación que nos transmite el Hijo? Oiremos, dice, ¿verdad? Oiremos. ¿Qué es lo que vamos a oír? La plenitud del pueblo. Vamos a oír, vamos a escuchar. ¿Qué nos está diciendo el pueblo? Es importante oír la plenitud del pueblo, lo que dice. Por ejemplo, Laos, que significa el pueblo, ¿verdad? De Israel.
que pronto nos hablarán todas las páginas del Evangelio, el objeto, ¿verdad?, de esa plenitud. Los evangelios en un momento también tienen que llegar, ¿verdad?, a esa plenitud. No podemos precisar ahora lo que eso implica y de eso significa. Nosotros en este momento tenemos ese reino en el cual nosotros debemos actuar, en el cual debemos preparar y prepararnos, no solamente preparar externamente, sino prepararnos para la venida del Salvador. Ahora, en torno a Jesús se ha concentrado el mundo nuevo, en torno a Jesús. Esto es también muy interesante. Pudiera parecer que se ha tratado solo de una idea al comienzo, la expresión del Dios que quiere abstractamente redimirnos. Pero llegado más al fondo descubrimos que todo se ha venido a precisar en ese niño, un hombre de este mundo, un trozo de la historia de la tierra. Aquí entonces está la definición principal y elemental que nosotros estamos queriendo, ¿verdad?, entender. Porque decimos, ¿y quién es ese niño sería? También se hace la pregunta, ¿verdad?, con el nacimiento. ¿Y quién es ese niño? ¿Y qué será de ese niño? ¿Se acuerdan? Pero eso está en San Lucas. Pero aquí nosotros nos estamos haciendo una pregunta retórica. ¿Ese niño qué es? Allí está el pedazo, entre comillas lo digo, el pedazo de la humanidad. Es el que está recibiendo nada más y nada menos que la divinidad, la humanidad y la divinidad encarnada. O podemos decir al revés, este niño ¿qué es lo que está soportando? Una divinidad que se ha encarnado. Y por lo tanto se le presenta de esta manera a este niño. Es un trozo de la historia. Qué buena manera de expresar, ¿verdad? Ese niño es un trozo de la historia. Y esto lo podemos mirar de dos aspectos, ¿verdad? Primero, la encarnación en sí misma, de Dios que entra en la historia del hombre, ¿verdad? Eso no hay duda. Me parece que ya hemos dicho bastante, hemos insistido bastante, que aquí están las dos, ¿verdad? La doble genealogía, por una parte el aspecto divino y el aspecto humano. Pero ahora cuando nos preguntamos, ¿y ese niño? Bueno, ¿qué es? ¿Qué función? ¿Cómo está? ¿Quién es? ¿Verdad? ¿O qué? ¿Qué es? Si lo vamos a mirar un poco de casi como una definición, ¿verdad? Entonces, el niño, decíamos en este caso, es un pedazo de la historia. La historia que recibe a Dios que se encarna. Y al mismo tiempo esa historia, ¿verdad?, que es la que está recibiendo a Dios, que es la que soporta la divinidad, al mismo tiempo podemos decir lo contrario, ¿verdad? Este niño es la expresión reveladora, o a través de esta expresión reveladora de la carne, es que nosotros vamos a ir comprendiendo a la propia divinidad. Vamos a ir comprendiendo y vamos a ir hablando del Dios verdadero. Seguimos un poco más, ¿verdad? Pero llegando más al fondo descubrimos que todo se ha venido a precisar en ese niño. Un hombre de este mundo, un trozo de la historia, decíamos en la tierra. Así lo enmarca el Evangelio al terminar diciendo que José tomó a María, cumpliendo de esa forma la palabra del Señor. Nació el niño de verdad y le recibió sobre la tierra el nombre de Jesús, el Salvador divino. El Salvador divino. Por lo tanto, desde aquí nosotros podemos mirar que el capítulo primero es mucho más que un simple intento de mostrar el primer paso de Jesús y de su vida. No es entonces una autobiografía o una biografía que alguien escribe sobre Jesús, ¿verdad? No, absolutamente no estamos en esto. No es una biografía. Es un resumen de su obra. ¿Cuál es la obra principal? Y es la encarnación. Lo elemental y fundamental aquí es, cuando estamos hablando justamente de genealogía, ¿verdad? Lo elemental y fundamental es ese Dios que se encarna. Pero al mismo tiempo salvaguardando el otro aspecto. Por eso decíamos hijo de David, hijo de Abraham. Porque salvaguardando el aspecto divino con la encarnación, entonces también nosotros estamos asumiendo
ese trozo de historia, porque Dios no está cayendo del cielo, sino que Dios se encarna justamente para que nosotros podamos entender que somos nosotros quienes tenemos que poner el hombro para luchar, para transformar, construir el reino de los cielos. En un resumen de su obra y su misterio, es la expresión de aquel destino del hombre resucitado que se viene a condensar y al mismo tiempo reflejar sobre su cuna. Viene entonces a mostrar, ¿verdad?, su humanidad primero, pero también luego ciertamente su aspecto divino. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Escucho una voz que se agita, unos labios que gritan, un corazón que palpita. No es un murmullo que se alza y disipa, es una voz que te invita, es una voz que predica. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama.
tocando a tu puerta. Si le abres, él entra y renueva tu existencia. Dale tu alma, confíale, necesitas, comprenderás que tu vida sin él anda a la deriva. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que él te llama y te ama. Testigo soy, pues me llamó Y él me amó. y me amó. De Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y Y te te ama. habla de Dios, canto su amor, testigo soy de que él te llama y te ama. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yaran en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo 1 de San Mateo, que ahora a continuación vamos a ir leyendo un poco y vamos a ir mirando todos estos elementos que fuimos leyendo, ¿verdad? Fuimos estudiando. El Jesús, entonces, que nosotros encontramos aquí, en primer lugar, este capítulo 1, es el resumen de la obra, ¿verdad?, de Jesús, de su ministerio. Es la expresión de aquel destino del Señor resucitado, que se viene a condensar y reflejar sobre su cuna. El Jesús que aquí aparece siendo un niño es ya el Mesías de Israel. Dios en el mundo. La misma luz de Pascua se reflejará todavía de un modo más fuerte en el relato de los magos. En el relato de los magos. Entonces, esto es, queridos amigos, lo que nosotros, ¿verdad?, aquí estamos viendo, ¿verdad? Esto es lo que nosotros entonces podemos poner, ¿verdad? Es lo que va a reflejar de una forma mucho más fuerte, mucho más elemental también, porque esto es lo que se quiere transmitir, lo elemental, lo fundamental. Es aquí la encarnación. Pero por una parte decíamos al comienzo en los otros programas, donde el pueblo de Israel o el judaísmo no le está entendiendo de por sí, no le está entendiendo al cristianismo, no le está entendiendo. ¿Por qué? Y porque le rechaza verdaderamente, o sea, no acepta, no le entiende absolutamente y no lo acepta absolutamente. Y ante esta situación, entonces ellos les dicen, fíjense, ustedes son cabeza dura, no se dan cuenta, aquí Dios ya ha cumplido todo en la persona de Jesús. Y entonces te presentan la figura de los magos. Es decir, estos magos que vienen del oriente y que ellos sí que se dan cuenta, ¿verdad? Bueno, pero eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, ¿verdad? Ya en el capítulo 2. Pero vamos a mirar entonces este capítulo 1 y vamos a mirar entonces qué nos está diciendo aquí, qué es lo que nos quiere transmitir San Mateo en este capítulo. Primero, volvemos, ¿verdad?, a leer un poco, a ubicarnos en cuanto a la genealogía como tal. Aquí nos habla y nos dice genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Después va pasando, ¿verdad? O sea, todos los patriarcas y los grandes personajes. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Sará, y la madre de eso fue Tamar. Farés fue padre de Esrón, Esrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón fue padre de Booz, y la madre de este fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé fue padre del rey David. Esta es entonces la primera parte dentro de esta genealogía. Entonces, para decirnos que estamos súper ligados
entramos totalmente y absolutamente, ¿verdad? Estamos entrando dentro de la historia de este pueblo que está caminando. Esto es muy importante, ¿verdad? Que lo tengamos en consideración. Y después comienza esta segunda partecita, ¿verdad? David fue padre de Salomón y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asaf, Asaf padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías padre de Joatán, Joatán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés. Manasés fue padre de Amós, Amós padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel fue padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliaquim, Eliaquim padre de Azur, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado el Cristo. El total, dice, de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro de Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Aquí entonces como que van pasando 3 veces 14. 7 y 7, 14. Es decir, aquí súper perfecto por una parte, ¿verdad? Pero después que estos 14, de nuevo 3 veces. Es una perfección total. Como nosotros leímos la vez pasada desde Gálatas capítulo 4, que nos habla y nos presenta, que nos presenta aquí Gálatas 4:4. Y nos está presentando una de las cosas más fundamentales, ¿verdad? Que está diciendo que aquí llegó la plenitud. Cuando llegó la plenitud del tiempo, entonces ahí es donde Dios entra en la historia del hombre. Y bueno, lo otro ya hemos explicado, ¿verdad? Cuando te presenta y te dice que Jacob fue padre de José, José que fue el esposo de María, de la cual nació entonces Jesús. Aquí se acentúa el aspecto desde donde nace. Pero aquí también tenemos los 2 elementos y ahora va a venir a continuación, que nosotros ya hemos leído y hemos presentado en el curso anterior. Pero en fin, vamos a volver a mirar un poco, que está en el capítulo 1 siempre, versículo 18. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Claro, aquí entonces entra toda una problemática que nosotros, ¿verdad?, ya conocemos, cómo el autor sagrado resuelve esta situación. Ciertamente alguien que se da cuenta que esa que está comprometida es infiel, entonces o tiene que ser apedreada, ¿verdad? Y no había otra cosa dentro de la ley, dentro de la ley de Israel, del judaísmo. Sin embargo, por eso te presenta, porque entonces, ¿cómo nos quedamos aquí, verdad? Porque por una parte podíamos solamente presentarle, ¿verdad?, a María y bueno, aquí José también y se ponen todos de acuerdo y todo tranquilo, ¿verdad? Pero sin embargo aquí no. O sea, para decir y acentuar que verdaderamente este niño que ha nacido es por obra del Espíritu Santo. Es hijo de Dios verdaderamente. Y es eso entonces lo que procura aquí en el versículo 18 en adelante, que va a llegar, ¿verdad?, hasta el final, hasta el 25. Bueno, entonces, queridos hermanos, vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia.
materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. De tu amor. ¿De qué me vale, Jesús? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un paso nuevo seré
silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Yandeyar Añez, el Nuevo Testamento, y estamos presentando aquí esta primera parte, ¿verdad? Que es el primer capítulo en realidad, ¿verdad? Del cómo sucede esta encarnación y cómo entra dentro de una historia y sobre todo cómo se cumple dentro de este pueblo de Israel. Todos los números también dentro de la numérica cabalística, ¿verdad? De la Biblia es muy interesante el hecho de que la genealogía o el Toledot, 14, 14, 14, 3 por 14, o sea, todos son los elementos fundamentales y ahí se da la irrupción, o sea, la perfección máxima total, está queriendo decir con esto, ¿verdad? Y aquí, como hemos visto en este capítulo, es mucho más entonces que un simple intento, decíamos, de mostrar el primer paso de Jesús y de su vida. Aquí no es una biografía, decíamos. Y tenemos que tener en consideración este aspecto. No es una biografía, es una gran teología. Y todos los libros de la Biblia son teología. Y nos damos cuenta que muchas veces, ¿verdad? La gente quiere mirar y quiere entender la Biblia como si fuese un libro de crónicas o un libro, no sé, como un diario, ¿verdad? En el día a día lo que va sucediendo. Y no es así. Nosotros sabemos que aquí hay mucha teología y detrás de esto todo el elemento teológico que quiere transmitirse como enseñanza pedagógica para el pueblo, para el cristiano, todo lo que Mateo está queriendo transmitir. Y sobre todo, como dice nuestro título y nuestro estudio que estamos haciendo, esa doble genealogía que Jesús, por una parte, estamos presentando, es el Cristo, es el Mesías. Presentación de Jesús, el Cristo, el Mesías. Pero al mismo tiempo decimos que es hijo de David y que es hijo de Abraham. Hijo de David, es decir, entra en la historia, él hace parte dentro de su contexto histórico y eso es lo que se nos presenta. Ahora, nosotros seguíamos también si en esta parte de la doble genealogía nosotros entendemos que es la expresión de aquel destino, decíamos también, del Señor resucitado. El destino que está apuntando a esa resurrección. También hablamos al inicio, en la introducción, no sé si ustedes recuerdan, pero en esa tercera partecita, Jesús dice, aparecía como vida interna de la iglesia. Y después, al final de todo, dice, desde aquí decíamos nosotros en la introducción, cuando hacíamos la estructuración del libro. Dice, desde aquí se entiende la tragedia inmensa, la verdad y la grandeza de la muerte y resurrección de Cristo. O sea que está apuntando después también hacia el aspecto resurreccional, porque todo se está escribiendo también desde una experiencia resurreccional. No es que esto se está improvisando allí en el momento y no sé, está escribiendo una biografía de Jesús, etcétera, y contar qué hizo Jesús y qué comió y con quién comió y si se fue de paseo o lo que sea. No. Aquí evidentemente que lo principal y lo elemental es transmitirnos la misión de Jesús, transmitirnos lo que Él estaba viviendo, ¿verdad? Transmitirnos todo lo que nosotros aquí encontramos, lo que Él estaba viviendo, lo que nosotros encontramos en esa relación de comunidad. Y después también tenemos que insistir que es un resumen, decíamos, de su obra y de su ministerio. Resumen de su obra y de su ministerio aquí, en el Evangelio de San Mateo. Expresión de aquel destino del Señor resucitado, ya dijimos también eso. El Señor resucitado, lo elemental y fundamental de la vida cristiana. Por otra parte, que condensa y refleja ¿qué cosa? En este capítulo 1 se condensa y se refleja cómo Dios mismo está entrando para actuar. O mejor dicho, podemos decir, aquí estamos mirando y viendo la estrategia que Dios utiliza para su accionar dentro de la historia del hombre. Para esa encarnación, ese ensamblarse, ese entrar en la historia del hombre. Esa es entonces la preocupación aquí, ¿verdad? de San Mateo, y eso es lo que nos está mostrando. Y por eso hablamos de una cuna. ¿Y qué significa hablar de una cuna?
Hablar de una cuna significa que estamos hablando de Jesús en la situación histórica de su encarnación, de Dios que entra entonces. Por eso estamos hablando de ese niño, de ese que está en la cuna. Es la forma como Dios se encarna y esa es la preocupación de mostrarnos aquí San Mateo. El Jesús que aquí aparece, por lo tanto, siendo un niño, es ya el Mesías de Israel. Siendo un niño, entonces ya es el Mesías de Israel. ¿Se dan cuenta entonces, queridos hermanos, queridos amigos, cómo el evangelista lo va pensando todo, lo va rumiando, lo va reelaborando y entonces nos está ofreciendo aquí? Es Dios en el mundo. Ahora, la misma luz de Pascua se reflejará todavía de un modo más fuerte en el relato de los magos. En el relato de los magos. Y esto es entonces lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar aquí. Esa misma luz de Pascua, esa misma luz entonces que encontramos aquí, refleja todo lo que nosotros vamos a encontrar en este evangelio. A ese Jesús que después actuará, a ese Jesús que después se encarnará, pero en cuanto a sus acciones estamos entendiendo. No simplemente como una explicación de la encarnación en un momento específico, sino que la encarnación de lo que significa después el accionar de Dios en la historia de la humanidad, el accionar de Dios en cada una de las situaciones concretas en que se encuentra el hombre. Esta es entonces la preocupación de nuestro evangelista. Bueno, entonces de esta manera estamos concluyendo el día de hoy este estudio bíblico en que estamos desarrollando y nos estamos compenetrando en esta doble genealogía, decíamos. El capítulo 1 tiene esta preocupación. La preocupación de la doble genealogía quiere decir de que Él es Dios y Él es hombre. Es Dios en cuanto que se encarna en la humanidad y es hombre en cuanto que asume la divinidad, pero en la propia historia. Y entonces esa acción de Dios que se va realizando en la vida del día a día de la iglesia, de la familia, de la sociedad, de cada uno de nosotros. Entonces todos estos elementos, queridos hermanos, es lo que aquí se nos presentan en este capítulo 1 de San Mateo. Vamos a seguir profundizando después ahora el capítulo 2, el capítulo 3, como sabemos, que hacen parte de esta primera presentación del Evangelio de San Mateo. Por el día de hoy concluimos aquí. Les voy a dar la bendición final, que el Señor les conceda siempre aquella gracia que necesitan, les bendiga y les proteja siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.